El grupo de estudio Luna, el grupo de estudio Luna les da la bienvenida en este domingo por la mañana. Es un honor para su servidor Fabián Muñiz presentar al honorable juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. Cuenta con especialidad en Proceso Penal Federal por el INACIPE y en Justicia para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial. Maestro en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género ante la Escuela Federal de Formación Judicial. Profesionalmente se ha desempeñado como oficial judicial de los tribunales cuarto y noveno, ambos en materia penal del primer circuito, secretario del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, secretario del Juzgado Tercero Federal Penal, especializado en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones. Actualmente como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Sur. Nuevamente les agradecemos el tiempo dedicado en este domingo a todos los presentes, a nombre del doctor Gabriel Luna, quedando a sus órdenes en la dirección y conducción el licenciado Ángel Valderas y Rodolfo Solís, que está por ahí, y su servidor Fabián Muñiz, cediendo la palabra a partir de este momento al honorable juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos, su señoría? Bueno. A las 3. Un segundo, el juez ya está conectado. Permítanos revisar, por favor. Su señoría, muy buenos días, ¿sí nos escucha? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Por favor, nos pueden regalar unos minutitos. Estamos revisando la conexión con el juez. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos buenos días días. a Veracruz, Buenos días a todos los todos. estados. Buenos días, licenciada Ofelia. Saludos. Buenos días. Buenos días, Lick, Gilberto. A ver. Chiquito. Está bueno. Sí. Gracias a todos los presentes. Estamos revisando la conexión con su señoría. En unos minutitos más restablecemos y continuamos con la ponencia. Damos inicio a la ponencia. Muchas gracias. Gracias a todos.
Buen día, mantener los micrófonos apagados, por favor. Bien, buenos días. Ya estoy listo. Buenos días, su señoría, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, ya una disculpa, es que en el último momento me hizo una actualización la aplicación, pero ya estoy listo. Perfecto, su señoría. Dimos la introducción, pero me parece que no estábamos en línea, ¿verdad? No, así No, es, ¿verdad? ya, pero ya se solucionó todo. Muy bien. Bueno, permítame dar la introducción para cederle la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su tiempo. A nombre del grupo de estudio Luna, en este domingo por la mañana, sabemos que tenemos muchos quehaceres, sin embargo, pues estamos aquí presentes, agradecemos el tiempo que nos dedica. Es un honor para su servidor, Fabián Muñiz, presentar al honorable juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. Cuenta con especialidad en Proceso Penal Federal por el INACIPE y en Justicia para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial. Maestro en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género ante la Escuela Federal de Formación Judicial. Profesionalmente se ha desempeñado como oficial judicial de los tribunales cuarto y noveno, ambos en materia penal del primer circuito. Secretario séptimo del Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Secretario del Juzgado Tercero Federal Penal, especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Actualmente, como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Nuevamente le agradecemos su tiempo, estimado juez, a nombre del doctor Gabriel Luna, quedamos a sus órdenes, Ángel Valderas y Rodolfo Solís en la conducción. Le cedemos en este momento la palabra, estimado juez. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a los que están presentes y dedican un poco de su tiempo en este domingo para un momento de estudio. El tema que me encargaron es un tema un poquito, es muy escaso, solo tenemos el contenido de la ley hasta el momento y es un tema también poco explorado. Son tanto las medidas precautorias como, las medidas de protección como providencias precautorias. Les voy a... si el host después me permitiría hacer la posibilidad de compartir, es una pequeña presentación donde les voy a hacer la explicación de estas figuras. Ya, y creo que ya así es. Bien, ya está. Lo que tenemos entonces son dos figuras de reciente creación o innovadoras, por así decirlo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Son medidas de protección y providencias precautorias. Están previstas en la parte inicial del código, están previstas para la parte inicial del proceso penal y tienen finalidades muy específicas. Estas finalidades, como se los diré y se lo repetiré muchas veces, tienen como intención llevar a cabo una protección de personas y de bienes jurídicos. Como un preámbulo de ambas figuras de carácter jurídico, únicamente les explicaré algo que ustedes ya saben, sin embargo, para ubicarnos dentro de un contexto temporal y procesal. El sistema penal acusatorio, en términos del propio código, en el artículo 211, se divide en tres etapas. El proceso penal, que son la de investigación, la intermedia y juicio oral. La etapa de investigación tiene, a su vez, una subdivisión, que es la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial comienza desde que se presenta la denuncia, querella o cualquier requisito equivalente hasta que se queda la persona investigada a disposición del órgano jurisdiccional para que se le formule imputación. La investigación complementaria es desde que se formula la imputación hasta que se declara el cierre de la etapa de investigación.
Ya la investigación complementaria prácticamente es una fase que está sometida o en todo momento bajo control jurisdiccional, mientras que la investigación inicial, por regla general, queda bajo control de la Fiscalía. En algunos casos o para algunos actos en específico existe el llamado control judicial. Entonces, las medidas precautorias y las medidas de protección se ubican para ser utilizadas en la fase de investigación inicial. Esto es, desde que se formula la denuncia o querella hasta que se determina la carpeta de investigación. Aquí hago una pequeña variación. No necesariamente es hasta que se formule imputación, sino que el Ministerio Público tiene la facultad de determinar la carpeta de investigación. ¿A qué se le llama determinar? Porque este concepto de determinar no lo tenemos previsto en el código. Sin embargo, es algo que el Ministerio Público hace con base en sus propias normas. El Ministerio Público, después de que integra una carpeta de investigación a partir de la denuncia o querella, llega a una conclusión. Cuando considera que tiene una conclusión adecuada, es que puede determinar la carpeta de investigación. La determinación puede ser en el sentido de abstenerse a investigar, que esta puede hacerla desde la lectura de la denuncia o querella, puede decretar el no ejercicio de la acción penal, o bien puede judicializar la carpeta de investigación. El código prevé que puede decretar el archivo temporal de la carpeta de investigación. Sin embargo, este fue declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se estima que la determinación de archivo no es acorde al principio de seguridad jurídica. Bien, voy a volver a compartir porque se... Ahí está. Y entonces, con independencia de la determinación que tome, regresamos a las medidas de protección y a las providencias precautorias, que se deben o que son utilizadas en la fase de investigación inicial, esto es, desde que se formula la denuncia o querella hasta que se determine la carpeta de investigación. Ahora, como les había dicho, durante la etapa de investigación inicial es una facultad exclusiva del Ministerio Público, porque él es quien, conforme a la Constitución, tiene la facultad de integrar la carpeta de investigación. Esto es, determina lo que llamamos líneas de investigación y para ser congruente con sus líneas de investigación, también puede determinar cuáles son los actos de investigación que va a practicar o que va a solicitar para poder esclarecer los hechos y determinar quién puede ser el responsable si es que este hecho es un delito. Dentro de la investigación inicial puede haber la investigación de un juez de control en los casos específicos en los que lo requiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como el nombre lo dice, es cuando se requiere de un control por parte de la autoridad jurisdiccional. Entonces, la investigación inicial no pierde el control del Ministerio Público como lo prevé la Constitución, sino que en ciertas etapas queda sujeta a revisión de un órgano jurisdiccional. Durante esa etapa de investigación, el Ministerio Público puede decretar determinadas acciones con la finalidad de proteger a personas y bienes jurídicos, lo que implica entonces que las medidas de protección van encaminadas principalmente a la protección de las víctimas o de los ofendidos. Y en cuanto a los bienes jurídicos, principalmente al tema de reparación del daño. Ese sería como el objetivo principal de estas medidas. De hecho, dentro de mi exposición no tengo previsto que veamos una por una cuáles son las medidas de protección, porque no tiene sentido, sino en realidad lo que necesitamos es analizar cuál es su finalidad. Ya las medidas ahí están, el legislador ya las otorgó, y lo que necesitamos en realidad es comprender cuál es su naturaleza y por qué están en el código.
Ya de forma específica, las medidas de protección tenemos que son una figura de carácter procesal. ¿A qué es a lo que me refiero como una figura procesal? Es una figura no exclusiva del proceso penal federal o local. ¿Esto qué quiere decir? Que proviene de la teoría general del proceso. Dentro de la teoría general del proceso, que tiene aquella estructura que conocimos desde que estudiamos la carrera, que es una estructura triangular, y cada esquina o cada una de las bifurcaciones del triángulo nos llevaba a una de las partes. Desde ahí vienen las medidas de protección. Forman parte de una teoría general del proceso. Lo novedoso está en que nunca habían sido utilizadas o consideradas para un proceso penal. Y así es como son consideradas para el proceso penal en la etapa de investigación inicial. Luego, tenemos que las medidas de protección están consideradas como una medida precautoria. Entonces, las medidas precautorias son el género y las medidas de protección es una especie. O más bien, las medidas precautorias están determinadas para, como su nombre lo dice, proteger a personas y bienes jurídicos. Las medidas de protección tienen la misma finalidad, solo que ya específicamente, en nuestro caso, ya van dirigidas de manera específica al proceso penal federal, a una etapa de investigación inicial para proteger a la víctima o garantizar temas de reparación del daño. Así, de nueva cuenta, digamos que vamos a regresarnos a qué son las medidas precautorias. Las medidas precautorias son actos jurídicos de carácter procesal. Como les había dicho, corresponden a la teoría general del proceso y de forma inicial siempre han sido consideradas para ser utilizadas o dirigidas al derecho civil. Allá es muy común que sean utilizadas en los llamados medios preparatorios a juicio, por poner un ejemplo, no es el único caso. Y se les utiliza con la finalidad de asegurar un resultado. ¿A qué se refiere? A que se solicita una medida precautoria que esté vinculada de forma específica con el objeto procesal y se faculta a la parte demandante o bien a la parte actora a que inste al órgano jurisdiccional a que decrete una medida de protección en su favor. Las medidas precautorias lo que harán es garantizarle a la parte actora que si obtiene una sentencia favorable ya está garantizado el resultado de forma anticipada. Claro que en materia penal no necesariamente necesitamos garantizar un resultado, porque los fines del proceso penal no es necesariamente obtener una sentencia favorable. Recordemos que la Constitución nos dice que los fines del proceso penal es esclarecer el hecho y posteriormente sancionar al responsable y que el culpable no quede impune. Entonces, los fines del proceso penal son distintos a la materia civil. Por eso es muy complejo que consideráramos a las medidas precautorias como figuras procesales para ser incorporadas dentro del proceso penal federal. Sin embargo, una vez entrado en vigor el sistema penal acusatorio, fueron consideradas un par de medidas precautorias como medidas de protección y las providencias precautorias para que forme parte de figuras de carácter procesal y que le sirvan de apoyo al Ministerio Público dentro de esta etapa de investigación para no tanto asegurar el resultado, sino presentar, en caso de judicializar al órgano jurisdiccional, una carpeta de investigación que tenga no solo una probabilidad de un responsable, la probabilidad de que exista un hecho con apariencia de delito, que debe de ser del conocimiento de un órgano jurisdiccional, sino que a futuro prever que la víctima o el ofendido estén garantizada su supervivencia, tanto personal como de su reparación del daño.
Ahora, en las medidas precautorias tienen varias características desde el punto de vista de la teoría general del proceso. La primera es que son infinitas. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del proceso o de las solicitudes preprocesales de una parte puede solicitar cualquier medida o cualquier acto que sea acorde a la ley y que le sirva para garantizar el resultado. Cabe señalar que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales no son infinitas. El legislador determinó que para la materia penal, como su objeto no va a ser garantizar el resultado, sino proteger personas y bienes, determinó de manera específica un catálogo de medidas precautorias que deben de ser utilizadas. Y la única excepción a las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales son las contenidas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia. Es decir, para el sistema penal no puede haber no rige la característica de que son medidas infinitas, sino que hay un catálogo específico en el Código Nacional de Procedimientos Penales y de forma específica en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia. Su segunda característica es que son de carácter provisional. Esto es que solo tendrán vigencia hasta que desaparezca el peligro o bien hasta que haya un cambio de situación jurídica. En el caso de la materia civil es principalmente la desaparición del peligro. Esto es que en el momento en que tengan garantizado el resultado pueden dejar de existir. En la materia penal es difícil que desaparezca el peligro de una víctima o de un ofendido. Sin embargo, sí atienden principalmente al cambio de situación jurídica el momento en el que van a cambiar ya sea su naturaleza o bien en el momento en el que las medidas van a dejar de tener vigencia. Su tercera característica es que son acumulables. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser utilizada una o varias medidas. No necesariamente debe utilizarse solo una. La cuarta característica es que son de carácter prejudicial. Esto es que son medidas utilizadas previas al proceso, que en caso de materia penal nos ubicaremos solo dentro de la etapa de investigación inicial, que queda bajo la figura del Ministerio Público. Y su quinta característica es que son sustituibles. Esto quiere decir que son modificables de acuerdo a las características de la figura procesal que se requiera o del resultado que se pretenda garantizar. Esto quiere decir que pueden sustituirse, modificarse o acumularse alguna otra de ser necesario. No son figuras que estén regidas bajo un principio específico de inmutabilidad o que no son modificables, sino que de acuerdo a las condiciones previas al proceso es que se puede llevar a cabo una valoración de cuáles son las medidas precautorias idóneas para, en este caso, nuestra protección de víctimas ofendidos o garantizar la reparación del daño. En cuanto a la materia penal, las medidas precautorias van a ser, primero, decretadas por el Ministerio Público. Esto quiere decir que, como estamos en la etapa de investigación inicial, sí es el Ministerio Público quien decreta las medidas de protección. Segundo, tiene la obligación, como toda autoridad, de fundar y motivar por qué decreta las medidas de protección. Tercero, considerar que dentro de esa esfera de protección siempre va a estar de por medio la seguridad de la víctima u ofendido. Esto quiere decir que las medidas de protección son las que van encaminadas a la víctima u ofendido, mientras que las providencias precautorias son las que están dirigidas a garantizar la reparación del daño. Y en un cuarto punto, el Ministerio Público está obligado a utilizar las medidas de apremio que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales en caso de incumplimiento de las medidas de protección. Estas podrían ser las 4 características que se pueden obtener de lo que prevé la propia legislación en cuanto a su vigencia o a su existencia. Ahora,
Las medidas de protección sí tienen prevista la intervención jurisdiccional. Esto es que en 3 de ellas sí hay una obligación de acudir a la protección de un juzgador. Y solo son 3, que son las únicas en las que me voy a referir de forma específica, que es la prohibición de acercarse a la víctima o ofendido, una limitación de acceso al domicilio de la víctima u ofendido, o en aquellas que se ordena la separación del domicilio de la persona investigada. ¿Por qué requieren control jurisdiccional? Porque es evidente que hay una restricción o una limitación, por menor que ésta sea, de la libertad de tránsito en las 2 primeras. Esto es, la persona investigada no puede acercarse a una persona o un conjunto de personas, o bien está limitado el acercarse a determinados lugares. O más aún, en aquellas generalmente vinculadas con delitos de violencia intrafamiliar, se ordena su separación del domicilio. Entonces, ahí a la persona investigada, además, se le afecta en cuanto a al lugar donde reside. Y recordemos que el domicilio es un concepto jurídico previsto en el Código Civil. Entonces, hay afectación a derechos, propiamente a derechos de forma directa vinculados con la persona investigada. Por ello, son medidas de protección que sí están bajo control jurisdiccional. El Ministerio Público, entonces, tendrá la obligación de, en 5 días, solicitar una audiencia al Ministerio Público para validar la imposición de estas 3, de cualquiera de estas 3 medidas de protección. Así también, como habíamos dicho, una de las características de las medidas precautorias como figura procesal dentro de la teoría general del proceso es que se pueden cancelar, ratificar o modificar. Y entonces, una vez que se solicita la audiencia para el juez, ante el juez de control, este podrá determinar si cancela, ratifica o modifica las medidas de protección que fueron impuestas por el Ministerio Público, pero solo las 3 que están previstas en cuanto a la prohibición de acercarse al domicilio, la limitación de acceso al domicilio, ambas en cuanto a la víctima ofendida, o la separación del domicilio donde reside o residía la persona investigada. Ahora, las providencias precautorias, que es nuestra otra figura procesal, también tenemos que son actos procesales. Las providencias precautorias también tienen un origen ajeno al proceso penal. Y a través del cambio de sistema es cuando son consideradas por el legislador para ser incluidas en una fase prejudicial. En este caso, de forma específica a las providencias precautorias, son consideradas como medidas de carácter civil con las que se busca garantizar la seguridad del acreedor. Recordemos que en el derecho civil, el acreedor es aquella persona que va a hacer o va a... puede ejercer una acción de cobro a su favor en contra de otra persona. Entonces, se le crearon para este acreedor la posibilidad de solicitar medidas prejudiciales y garantizar el objeto del proceso. Entonces, las providencias precautorias en el derecho penal también son figuras jurídicas o actos procesales de carácter prejudicial para la etapa de investigación inicial, a través de las cuales se le faculta principalmente al querellante a solicitar al Ministerio Público determine medidas que garantizarían en un futuro el pago de la reparación del daño. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que si se obtiene una determinación de vinculación al proceso, al momento de debatir las medidas cautelares no consideran como una posibilidad determinar que se fundamente en la reparación del daño la imposición de alguna medida cautelar. ¿A qué se debe esto? A que para la reparación del daño hay otro tipo de medidas,
como son las providencias precautorias. Y las medidas cautelares tienen una finalidad diversa, que es garantizar la presencia de una persona en el proceso, no así garantizar la reparación del daño. Por ello, en el sistema penal acusatorio se separó completamente lo que es la medida precautoria de la medida cautelar, para que la reparación del daño quede completamente desvinculada de la medida cautelar. Ahora, bueno, aquí reiteraría que las providencias precautorias en cuanto al proceso penal tendrán como finalidad garantizar la reparación del daño, y esto es así porque tienen un fin de carácter económico dirigido hacia ellas. Ese fin económico es porque la reparación del daño, como lo sabemos, estará siempre valuada o tasada en una cantidad de dinero que va a ser restituida a la víctima u ofendido en determinados conceptos, principalmente como una reparación de carácter económico por el daño sufrido a través de la comisión del delito. Ahora, las providencias precautorias requieren 3 presupuestos para poder decretarse. La primera es la existencia de un hecho señalado como delito por la ley, de ahí que haya una denuncia o querella, y que por lo tanto, una vez que ha sido analizada por el Ministerio Público, esa denuncia o querella sea base para iniciar una carpeta de investigación. Segundo, que del inicio de esta carpeta de investigación se prevé que existirá o que hay una posibilidad de que exista una reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. Y la tercera es que una vez que se tiene una persona ya determinada como posible responsable, exista la probabilidad de que esta persona repare el daño. Entonces, requerimos 3 presupuestos que no son sencillos. O sea, quizá lo más sencillo es que exista el delito, pero no es sencillo determinar que por la posibilidad de existir un delito, además vaya a darse de forma segura la reparación del daño, y que además ya haya una alta probabilidad de que la persona que decrete o que haya, que contra quien se vaya a la investigación, sea quien efectivamente vaya a reparar el daño. Por ello, generalmente estas medidas que son de carácter patrimonial están también dirigidas no de forma específica dentro de la ley, sino se infiere por su contenido que van a estar dirigidas a delitos que tienen algún contenido patrimonial, como aquellos previstos en leyes especiales, como la ley de instituciones de crédito, la ley de seguros y fianzas, o bien delitos de carácter fiscal, porque entonces se habría probabilidades para que una persona determinada, ya previamente que ha pasado por una investigación, sea determinada como un posible responsable, y también ya haya una determinación previa de una cantidad de reparación del daño desde el punto de vista económico. Esto es una cantidad, si bien no específica, pero sí ya probable que está tasada en dinero. En cuanto a las providencias precautorias, tenemos que ya no solo van a ser o pueden ser decretadas a petición de la Fiscalía. También la víctima o el ofendido tienen la posibilidad de solicitar las providencias precautorias. Tienen la posibilidad de modificarse por el tipo de figura del cual se trata, siempre y cuando exista una audiencia ante el órgano jurisdiccional donde esté presente la víctima para debatir la pertinencia o idoneidad de esta modificación, que es una característica propia de la figura jurídica. Y las providencias precautorias no son medidas que se hagan efectivas de forma inmediata. Esto es, recuerden que tenemos el aseguramiento de cuentas o el embargo de bienes. Sin embargo, ni el aseguramiento o el embargo no se traban, por así decirlo, de forma jurídica, pero no de forma material. Esto es, jurídicamente queda registrado el embargo
o jurídicamente se congelan las cuentas de una persona, pero solo desde el punto de vista jurídico. No puede disponer del bien o no puede disponer de los recursos dentro de la cuenta. Pero la víctima o el ofendido tampoco van a disponer de ese bien ni tampoco van a disponer del dinero. Para que pueda hacerse esta disposición, requiere una resolución firme a favor de la víctima. ¿Y a qué nos referimos con esto? No se requiere esperar necesariamente a que se lleve todo un proceso de carácter penal y se dicte una sentencia que sea ejecutable hasta que quede firme. En este caso, tenemos que podemos acudir también a formas de terminación anticipada o salidas alternas. Esto quiere decir que si ya se llevó a cabo la etapa de vinculación a proceso, esto es, se está dentro de la etapa de investigación complementaria, hay un acuerdo entre las partes de acuerdo a conforme a la penalidad del delito y a las características de este, se puede analizar por ellos si se acude a una salida alterna o una forma de terminación anticipada. Y si están conformes las partes en ello, entonces terminar de forma anticipada el proceso o bien suscribir un convenio que será elevado como plan de reparación del daño en una salida alterna a forma de acuerdo entre las partes, validado por el órgano jurisdiccional, y a través que una vez que quede firme va a obtener entonces la víctima o ofendido la resolución que hará efectiva estas providencias precautorias en su favor. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la reparación del daño y, como había dicho, son principalmente dirigidas a delitos de carácter patrimonial. Como su nombre lo dice, pues lo que se busca es proteger el patrimonio de una persona, la restitución de este patrimonio o bien la restitución del monto económico en que se haya determinado este daño o alteración jurídica del patrimonio de una persona. Por ello, las providencias precautorias sí serán efectivas cuando haya una resolución firme a favor de la víctima. Pero, insisto, y quiero ser muy reiterativo, no hasta que haya una sentencia definitiva después de un proceso y que ésta sea firme, sino que también puede ser a una sentencia o resolución derivada de un plan de reparación del daño en una salida alterna, o bien la reparación del daño como tal decretada en un procedimiento abreviado y que sea analizado por un órgano jurisdiccional. Ahora, las providencias precautorias, por ser de carácter económico y por las propias características de una medida de carácter prejudicial, son objeto de cancelación o pueden ser objeto de cancelación, a diferencia de las medidas de protección, porque las medidas de protección, como su nombre lo dice, tendrán como finalidad proteger a la víctima ofendida, mientras que las providencias precautorias, por ser medidas de carácter económico o figuras procesales que atienden a un fin de carácter económico, sí pueden ser objeto de cancelación, que tal como habíamos dicho, por tratarse de una figura de carácter procesal, de carácter prejudicial, entonces hay formas en que pueden cancelarse. La primera es que la persona a través de la cual se decretó la providencia precautoria garantice o pague la reparación del daño. Es algo muy, en este caso, si lo garantiza, prácticamente se cancelaría porque le conviene destrabar el embargo o levantar, como se dice tradicionalmente, el aseguramiento. ¿Para qué? A través de qué? De otorgar una garantía distinta o simplemente pagar la reparación del daño porque sí le conviene. La segunda característica es que se decreten antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueva. Es una frase un poco extraña, pero tiene una lógica dentro del seguimiento o el avance del proceso del sistema penal acusatorio. Esto es, son decretadas por el Ministerio Público antes de la audiencia inicial, dentro del plazo que está previsto. Quedan firmes estas providencias precautorias, pero una vez que judicializa la carpeta de investigación
y continúa en audiencia, la audiencia inicial, se decreta la vinculación a proceso, pero el Ministerio Público no promueve más allá para la etapa de investigación complementaria o para la continuación del proceso, ya no promueve las providencias precautorias o medidas similares que le permitan mantener la garantía de reparación del daño. Entonces, en este caso, se cancelan las providencias precautorias prácticamente de forma tácita por no haber una solicitud de su extensión. La tercera posibilidad es muy similar, es cuando la persona está evadida y no se solicita la aprehensión en el plazo que hay para ello. Entonces, al no solicitar la orden de aprehensión, quedan sin vigencia las providencias precautorias, porque se infiere que si no se solicita la orden de aprehensión como medio de conducción de una persona al proceso, entonces quedarán sin vigencia la intención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. La cuarta posibilidad es la cancelación del embargo. Y el quinto es que después de seguido el proceso se dicte una sentencia absolutoria durante la etapa procesal antes del dictado del auto de apertura a juicio oral, se decrete el sobreseimiento o bien que durante el transcurso del proceso o en procedimiento abreviado se determine la absolución de la reparación del daño y esta quede firme. Aquí tenemos muchas posibilidades. La más simple para las providencias precautorias es que una vez que inicia la etapa de investigación complementaria, las providencias precautorias cambien su naturaleza jurídica para que mantengan la garantía para el pago de la reparación del daño hasta en tanto culmine el proceso. Esto es, que haya una sentencia firme o, como lo habíamos dicho, una resolución de salida alterna o forma de terminación anticipada, donde haya un plan de reparación del daño que sea aceptado por las partes y que quede firme y que sea ejecutable. Claro está que también pueden perder vigencia si se decreta el sobreseimiento o bien después de pasar por la validación del órgano jurisdiccional se absuelva de la reparación del daño. Finalmente, como son medidas de carácter temporal, de manera común, las providencias precautorias y las medidas de protección solo tienen una vigencia de 60 días naturales y pueden ser prorrogadas por 30 días naturales más. ¿El tiempo es corto? Sí, sí es corto. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad que se judicialice lo más pronto posible la carpeta de investigación y entonces cambiará su naturaleza jurídica. Esto es, que no durará más allá de 90 días naturales, el tiempo en el cual las medidas precautorias las medidas de protección o las providencias precautorias tendrán vigencia. Y podrán quedar sin efectos cuando desaparezca la causa de origen, ya sea por petición del Ministerio Público o por la defensa. ¿A qué se refiere este punto? Que pudiera haber también una situación extraordinaria donde la causa de origen quede sin vigencia, esto es, que no haya peligro ya en cuanto a la víctima o el ofendido, o bien no haya una necesidad de reparación del daño, cualquiera que sea este motivo. Si llegara a desaparecer cualquiera de estos dos riesgos de carácter preprocesal o prejudicial, el Ministerio Público o la defensa de la persona investigada deberán demostrarlo ante el juez de control y solicitarle que se desaparezca o que se cancele la providencia precautoria o la vigencia de la medida de protección. Estas son básicamente las características que tienen ambas figuras de carácter jurisdiccional, preprocesal, pero sometidas de manera esporádica o de manera... perdón, un momento, perdón, de manera excepcional a control de carácter jurisdiccional. Bien, aquí les pregunto primero al
a los abogados de Luna cuál es la mecánica para la formulación de preguntas o dudas que puedan surgir de esta breve exposición. Sí, gracias, su señoría. Si gusta, podemos realizar una sesión a partir de este momento de preguntas y respuestas. Las vamos realizando de forma ordenada, la podemos mandar al chat, las vamos contestando, en este caso su señoría, de acuerdo a cómo se vaya invirtiendo. ¿Estamos de acuerdo, su señoría? No sé si sea Sí. la forma. ¿Sí? De hecho, ya aquí, ya abrí el chat y ya aquí tengo aquí alcanzo a ver una pregunta, es de Linda Ochoa. Pregunta, si el Ministerio Público realiza alguna de estas medidas de restricción que son de control jurisdiccional sin solicitar la autorización del juez de control, ¿qué medio de impugnación debe de recurrirse? ¿Audiencia de control o amparo indirecto? Entre paréntesis, especifica que me refiero para agotar principio de definitividad. Esta pregunta la verdad es que es buenísima y es muy difícil de contestar. ¿A qué es a lo que voy? No tenemos una solución jurídica de momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Puede haber una muy amplia posibilidad de obtener un criterio de carácter jurisdiccional. Y ambas vías son correctas, porque no tenemos un lineamiento ni dentro del código, ni dentro de la ley de amparo como tal. ¿Qué es lo que se tendría que analizar desde mi óptica? Que por tratarse de medidas que son de carácter prejudicial para un proceso penal, lo ideal sería acudir ante el juez de control. Pero, ¿cuál es nuestro primer riesgo? Que consideremos que o visualicemos que el juez de control puede estimarse que no tiene competencia para intervenir o que no tiene facultades para intervenir en el control de cualquiera de las medidas de protección o de las providencias precautorias. Principalmente en las de carácter económico, lo que la tradición hasta el momento ha dicho es que se van al juicio de amparo de forma directa. Aquí lo que hay que analizar o no dejarlo a la deriva es que tiene que ser un juez de amparo especializado o que tenga competencia en materia penal, porque son medidas de carácter administrativo. Es cierto, en cuanto al aseguramiento de cuentas. Y el embargo es de carácter civil, pero quien las decreta es una autoridad de carácter penal. Entonces, tenemos que considerar que la naturaleza de la medida precautoria proviene de un proceso o de una investigación de carácter penal. Entonces, si en caso de considerar que el amparo es la vía idónea, únicamente verificar que sea un juez de distrito que tenga competencia para amparo en materia penal. Como les decía, la pregunta es muy buena porque no tenemos todavía, bajo nuestra tradición jurídica, un lineamiento que provenga de un tribunal de carácter obligatorio. Esto es de un tribunal, cuando menos un tribunal colegiado, que nos indique o que nos dé un poco de luz, pero por regla general, el amparo generalmente es más noble. Y también tenemos aquí que visualizar que el juez de amparo nos pueda decir que solicitamos la protección de carácter constitucional, pero no atendimos al principio de definitividad. Es un tanto riesgoso, sin embargo, no puedo dar todavía una respuesta que sea jurídicamente, que les dé una certeza, pero al final de cuentas es lo que tenemos y es con lo que trabajamos. Sé que es difícil y que a veces todos se quedan así, pues no me dijo nada, pero la verdad es que es parte de nuestra tradición jurídica. Esperar el lineamiento y va a tardar un poquito más para que llegue a la corte y nos digan algo de cuál sería la vía idónea. Voy buscando, aquí ya encontré más. Gabriel Arce preguntó: ¿qué tiempo se debe esperar para solicitar la modificación de la medida precautoria una vez decretada la misma? Aquí,
conforme a lo que interpreto, aquí es una interpretación personal del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un tiempo específico para para solicitar la modificación, sino que haya una variación de las condiciones para solicitarla o que se pueda tener una condición jurídica específica. Por ejemplo, en las providencias precautorias, si hay un embargo de cuentas bancarias y tengo un medio para garantizar el pago de la reparación del daño, entonces, en este caso, garantizo la reparación del daño y solicito que se cancele. Es un ejemplo. Esto es que no es una cuestión de tiempo, sino una posibilidad de una viabilidad jurídica de exponerla ante el juez de control. Eso es a lo que voy, que tiene que haber, no es una cuestión de tiempo, sino una situación de construir jurídicamente una posibilidad real que le otorgue al juez la visualización de algo que le permita fundar y motivar una modificación de las medidas precautorias. La siguiente pregunta de Mauricio Hernández es: ¿qué procede si el Ministerio Público decreta el no ejercicio de la acción penal? En este caso, como lo dije al final, pierden vigencia las medidas porque cesa la etapa de investigación inicial. El Ministerio Público, dentro de sus facultades, decreta este no ejercicio de la acción penal. Recordemos que incluso dentro de los medios de impugnación del artículo 158, lo que se impugna y lo que ha dicho la Corte o validado que se puede impugnar son solo las resoluciones que ponen fin a la investigación. Entonces, lo que se pone es fin a la investigación y como una consecuencia jurídica de finalizar la investigación es que este tipo de medidas pierden su vigencia. Siguiente pregunta, licenciada Liliana Ortiz. Hace una pregunta bastante buena también. En caso de violencia de género, ¿se pueden solicitar varias veces las medidas de protección? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Temas muy específicos de violencia de género. Y como lo comenté al principio, hay una ley especial. Entonces, aquí tenemos que ir primero a la ley especial, más que al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué la ley especial? Porque nos va a dar una ley de cómo atender el tema de medidas de protección en caso de género. Y después al Código Nacional de Procedimientos Penales. Digamos que tenemos que tener el principio de especialidad en un inicio y posteriormente al código. ¿Por qué? Porque podemos combinarlas. Pero las medidas de protección específicas en cuanto a violencia de género están en la ley especial y se pueden combinar con las del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que necesitamos forzosamente es, primero, analizar cuáles son las medidas idóneas. Después, la temporalidad y, al menos en un proceso penal federal, no es reiterativo. Sin embargo, he sabido de asuntos que se han tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que las medidas de protección tienen una vigencia más allá de los 90 días, justo por temas de protección a la víctima, en este caso por temas de protección a la mujer, y donde se estima que hay conductas que posiblemente no sean delito como tal, pero sí hay violencia de género en cuanto a la mujer o a niñas, niños o adolescentes. Aquí el tema está en sustentar jurídicamente y demostrar jurídicamente ante el juez de control que permanece este peligro. De los casos que he sabido, lo que se ha sustentado es como que no ha habido posibilidades de judicializar la carpeta de investigación, pero el peligro de la mujer como víctima se mantiene vigente. Entonces, se prorroga la vigencia de las medidas de protección, pero no se hace con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino se hace con base en la ley especial, porque es donde se prevén este tipo de medidas, que evidentemente son restrictivas, y como son restrictivas de libertad de tránsito, entonces necesitan la valoración jurisdiccional.
La siguiente pregunta que me encontré es Luz María Escudero. Si hay medidas de la fracción 1 y 2 dentro de la carpeta de investigación, se da inicio a otra, se pueden pedir de nuevo. Esto es a otro estado, a otra carpeta. Bien, aquí me parece que es viable jurídicamente. El tema, esto es, si inicio una carpeta de investigación en la Ciudad de México y después me voy al estado de Hidalgo y contra la misma persona, sí se pueden solicitar. Aquí, ¿cuál es el riesgo que corremos? Que si la misma persona es sujeta de medidas precautorias en distintas jurisdicciones, va a llegar un punto en el que le va a llegar a decir al juez de control, sí, pero yo ya soy objeto de esa medida de protección o de esta providencia precautoria en tal jurisdicción, ante tal tribunal, en tal estado, en tal carpeta de investigación, en tal Ministerio Público. Lo que sucederá es que se va a correr el riesgo de que se considere que hay un abuso en la solicitud de medidas de protección. Ahora, como son medidas de protección restrictivas en cuanto a acercarse a la víctima u ofendido, o bien a acercarse al domicilio, en realidad lo que se protege es la esfera jurídica de la víctima en donde esté, no nada más en la jurisdicción del órgano del juez de control que decretó la medida. Esto es, el juez de control puede tener jurisdicción en el estado de Morelos, o puede ser un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Sin embargo, puede ser que la víctima esté en el estado de Guerrero, que es un estado que está a un lado. Las medidas de protección respecto de esta persona surten efectos en ambas entidades federativas, no solo en el estado de Morelos, porque lo que se prevé es la protección de la persona como tal. Entonces, quizás aquí evidenciar ante el juez que es una persona que tiene una movilidad y que, y que se requiere proteger su movilidad dentro del territorio nacional. Sí, pero tiene un domicilio en el estado de Hidalgo y tiene otro en el estado de Aguascalientes. Entonces, se le pide que la protección sea extensiva a la persona en cualquiera de las jurisdicciones en que esté presente. Pregunta de Jorge Carrera. Más bien, da respecto a la pregunta que respondía hace un momento del si acudir a un juez de control o al juez de amparo, es una pregunta que fue la pregunta del India Ochoa. Jorge Carrera, lo que él nos dice es que él considera que puede ser amparo indirecto porque es un acto de molestia del Ministerio Público que actúa como autoridad. Es correcto. La apreciación es correcta. Lo que les digo es que debemos de visualizar como una estrategia de defensa que puede ser que el juez de amparo nos diga no, porque tienes que ir ante el juez de control. O sea, esto es, tenemos que considerar que este argumento jurídico es viable. Tiene una base constitucional incluso, que es el acto de autoridad y jurisprudencial, que está, lo que dice Jorge Carrera está específicamente en una jurisprudencia, pero tenemos que considerar siempre que el juez de amparo puede decir que no. Solo visualicémoslo en el momento en el que planteemos una estrategia, que pudiéramos tener como un bache en el camino y pudiéramos encontrarlo. Creo que es válido la consideración de Jorge Carrera y yo también lo considero viable. Lo que necesitamos es que el juez también nos lo entienda. Es a lo que voy. María Verónica Ríos pregunta, ¿la reparación del daño se podría cambiar por otro medio alterno? Sí, por ser de carácter económico, hay otras posibilidades. ¿Cuáles son las más viables siempre desde el punto de vista económico y jurídico? La restricción de acceso a cuentas bancarias y el embargo de bienes. ¿Por qué? Pues porque el embargo se traba en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque el aseguramiento de cuentas se hace ante la autoridad bancaria y ellos son los que tienen ese registro. Son los que otorgan una mayor seguridad jurídica. Pero esto no quiere decir que sean los únicos. Tan es así que como son medidas de carácter prejudicial,
y son medidas que se pueden modificar, entonces puede haber otro medio, y una vez que se tenga ese medio que garantice y que otorgue certeza de que va a permitir garantizar la reparación del daño, entonces se solicita el cambio de esta medida. Alfredo Garza pregunta, ¿el hecho de que se congele una cuenta bancaria implica que esa cuenta congelada deje de percibir rendimientos bancarios? Aquí desconozco de forma específica el tema porque es más ya un tema de carácter ya bancario, por así decirlo. Desde mi perspectiva entiendo que no, porque el dinero se va a mantener vigente dentro de la cuenta bancaria. Lo que no se tiene es acceso a los recursos por parte del titular de la cuenta. Jurídicamente sí lo veo. Desconozco el banco o la autoridad bancaria, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, si tiene o ha emitido alguna circular que de forma específica atienda este punto, porque puede considerar que son recursos que están vinculados a la comisión de un delito, o que están direccionados a una investigación de carácter penal. Ese sería el verdadero problema a considerar. De entrada, jurídicamente no le considero un impedimento a que mantenga la generación de rendimientos. Ahora, Óscar Galeana dice, una vez decretada la medida cautelar por el juez de control, puedo solicitar como asesor jurídico que se aplique como medida precautoria la reparación del daño por medida cautelar. Bien, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Él nos pone el ejemplo de un delito de robo por un monto de 50,000 pesos, se vincula proceso a la persona y lo que quiere es garantizar la restitución de esos 50,000 pesos. Aquí, la medida cautelar no va a ir dirigida a garantizar la restitución de los 50,000 pesos. La medida cautelar garantizará que el ahora imputado no se sustraiga de la acción de la justicia. Para la restitución de los 50,000 pesos habrá otros medios, pero que están fuera de las medidas cautelares. Y esto es, lo que se va a solicitar es, señor juez de control, le pido por favor, como asesor jurídico de la persona, de la víctima, decrete una medida a través de la cual se garantice la restitución de esos 50,000 pesos en cuanto se obtenga una salida alterna, forma de terminación anticipada o sentencia firme a mi favor. Aquí habría que ver el tema de cómo deriva el robo, porque si fue sin violencia hay posibilidad de ir a una salida alterna y obtener un acuerdo para un plan de reparación del daño y que el imputado pague estos 50,000 pesos en cualquier forma, ya sea en parcialidades, en un determinado número de exhibiciones, que el plan de reparación del daño lo contemple. Si fue un robo cometido con violencia, ahí va a ser una cuestión más distinta, porque no se puede acudir a salidas alternas, sino forzosamente se tiene que acudir a un procedimiento abreviado o a una sentencia definitiva, donde se le condene. La ventaja que se va a tener es que dentro de la sentencia que se obtenga hay un documento que nos va a dar una garantía de un pago de reparación del daño. Y una vez que quede firme es como un título de crédito que puede ser ejecutable. Aquí lo que necesitamos sería como una celeridad, como una parte procesal, celeridad como asesor jurídico para buscar obtener el plan de reparación del daño que sea favorable a nuestros representados, o bien tratar de llevar el proceso a la parte económica, situarnos del lado de la víctima, donde lo que le interesa es la parte económica más allá de la libertad de la persona imputada, y así obtener la restitución lo más pronto posible de esta cantidad económica. Jackie Hernández pregunta si las medidas de protección se pueden extender a los familiares del imputado. No, porque hay un principio constitucional donde nos prevé que el derecho penal no tiene el carácter de trascendental, que es el artículo 22, que las penas no son trascendentales. Hay también una jurisprudencia que el derecho penal es de acto, no de autor. Entonces, cualquier sanción, cualquier
determinación jurisdiccional únicamente puede afectar al imputado o a su esfera jurídica, no así a otras personas. Si se requiere medidas de protección en cuanto a familiares, entonces tenemos que buscar una estrategia a través de la cual jurídicamente se pueda vincular a familiares del imputado con los hechos o con la afectación directa a las víctimas. Y si bien mi respuesta en un principio es negativa, porque hay un principio constitucional y hay jurisprudencia, también lo es que entiendo estos puntos donde hay amenazas en contra de las víctimas u ofendidos, y entonces pues se le restringe al imputado o a la persona investigada, se le generan restricciones para que no moleste a las víctimas o a los ofendidos. Pero entonces, bueno, la restricción es para el imputado, y entonces después viene la hermana, viene la tía, la prima, la esposa. Lo digo no nada más por experiencia, por lo que lo he escuchado, sino porque en algún caso era un delito de un profesor. Sí, era un profesor como servidor público. Había cometido, la víctima era una compañera de trabajo quien lo había denunciado. Entonces se conocían como excompañeros de trabajo, y la mamá del imputado como conocía y ubicaba a la víctima, la fue a buscar y a pedirle que se desistiera y que le otorgara el perdón y demás. El asunto ya estaba muy avanzado, ya estaba en etapa intermedia, pero sí presentaron medios de prueba en el transcurso de una audiencia de que había amenazas, y la verdad es que pues, el pobre imputado nunca pensó que le fueran a decir, y lo único que se hizo fue, como no había tampoco una forma directa de una vinculación penal a la mamá del imputado, lo que se le hizo pues ahí nada más fue, primero, a usted, señor imputado, dígale a su mamá que no busca a la víctima. Defensa, y explíquele, por favor, al imputado las consecuencias que puede tener de que mande otras personas a amenazar, a hacer cualquier tipo de manifestación en contra de la víctima. Y tercero, Ministerio Público, por favor, tiene que analizar si requiere o no una medida de protección distinta o vincular a terceras personas ajenas a los hechos para que esté protegida la víctima. Eso fue lo que sucedió. La verdad es que fue suficiente y no hubo ninguna otra manifestación. Pero resulta que sí es constante. Desgraciadamente, por ser son hechos de naturaleza penal, hay como la posibilidad de darle al entorno de las personas investigadas la facilidad de que acudan y ejerzan actos en contra de las víctimas o ofendidos. Pero sin embargo, como abogados de esas personas, lo que tenemos que hacer es buscar los medios a través de los cuales podamos demostrar que no está garantizada la seguridad de la víctima con esas medidas de protección, y que hay más personas involucradas, y que en realidad a quien afectan es a la persona investigada, porque es quien va a pagar las consecuencias de una forma posterior. Bien. Es una persona, está identificada como sobreviviente. Dice, en la práctica, el Ministerio Público llega a imponer las medidas de protección de manera directa, sin ser decretadas por el juez de control. ¿Resultan obligatorias en ese sentido? Sí, las medidas de protección, sí. ¿Qué es lo que sucede? Debe de cumplir sus requisitos, como que sea fundado y motivado, que exista un hecho con apariencia de delito y la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima ofendida. El Ministerio Público, en el caso de que considere que las medidas de protección no son cumplidas, tiene a su cargo, no a su cargo, más bien tiene de su lado los medios de apremio. En este caso, es lo que platicábamos al inicio de la primera pregunta, lo que puede hacerse es impugnarse las medidas de protección para que sean objeto de control jurisdiccional.
y así tener una seguridad jurídica. Pero de que son obligatorias, lo son porque se busca principalmente en este caso la seguridad de la víctima. La pregunta de Santos Arias, ¿puede hacerse una permuta de una medida precautoria por una póliza de fianza? Aquí me parece más bien que es una providencia precautoria. Sí se puede hacer. Como les explicaba hace un momento, el Código Nacional prevé 2 de forma específica, pero no quiere decir que sean restrictivas. Recordemos que una de las características es que son mutables, siempre y cuando se demuestre que hay una forma alterna de garantizar la reparación del daño. Y en este caso, si a través de una fianza, de hecho lo he visto a través de billetes de depósito. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la institución federal que provee la asistencia gratuita a víctimas, ellos trabajan a través de ese medio. ¿Sabes qué? No nos vamos a ir al embargo de bienes, no nos vamos a ir al congelamiento de cuentas, pero por favor, entonces, imputado, preséntame un billete de depósito, bueno, ya no es Bansefi, ahora es el Banco del Bienestar, a través del cual se nos garantiza el pago de la reparación del daño. Y recordemos que estas pólizas pues son ejecutables hasta que el juez las firma. El juez o la persona facultada para ello la firma, y una vez que las firma se endosan a favor de la víctima y es cuando son ejecutables. Entonces, sí es un mecanismo, sí se utiliza en la práctica, principalmente, insisto, billetes de depósito del Banco del Bienestar, porque son una institución bancaria perteneciente al gobierno federal y que históricamente nos ha otorgado a las partes y a los órganos jurisdiccionales una garantía segura de que se podrá cumplir con obligaciones de carácter jurídico y económico. Rosa Ofelia Valadez pregunta, ¿qué hacer cuando el imputado promueve juicio de amparo con suspensión del acto reclamado y no se le puede sacar del domicilio? Bueno, aquí sí es una complicación importante. Porque si hay una suspensión directa de un juez de control constitucional, pues no se le puede sacar del domicilio, no puede, lo voy a decir de forma coloquial, no podemos causarle baja del inmueble, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay un juez de amparo y sí tenemos que acatar la instrucción. Lo que aquí, la suspensión que tenemos que atender es al momento jurídico. Si la suspensión es provisional, esperarnos a que decrete la suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque en esas 48 horas podemos presentar pruebas para la audiencia incidental. Presentar unas pruebas de por qué necesitamos que la persona salga del domicilio. Si aún así se le concede la suspensión definitiva, irnos ante el tribunal colegiado y solicitarle que valore la necesidad de sacar a la persona del domicilio. ¿Y qué valoración le vamos a pedir al tribunal colegiado? El tema de que cuando está vinculado el domicilio donde reside una persona es porque hay delitos de violencia familiar. Y entonces la víctima tiene problemas de carácter de violencia intrafamiliar y se requiere entonces que salga. Sé que es muy complicado porque estoy casi seguro que es un caso donde va a ya tener más de un amparo y recurre intencionalmente. Hacer ver también tanto al juez como al tribunal, a los dos como tribunales de control constitucional, que si bien es una persona que tiene derecho al juicio de amparo, lo cierto es que el juicio de amparo no está para hacer un uso abusivo de él, porque es una figura muy noble. Y este tipo de reiteración en el uso del amparo, lo único que puede generar es una deslegitimación del amparo como figura jurídica. También hacerle ver esto a las autoridades, que con una suficiente ya se analizó, y reiterar, ¿es una lucha? Pues sí, nada más que ahora sí que somos abogados y estamos preparados para ello. Rubén pregunta que el Ministerio Público a su representada le ordenó una medida de protección de no acercamiento a la víctima. Sin juicio alguno es procedente. Sí, como los decía, son medidas de protección de carácter prejudicial. Entonces, sí son procedentes
con la obligación que el Ministerio Público como autoridad funde y motive. Isaac Ordóñez pregunta, cuando son medidas de protección del artículo 137 para delitos de género, ¿qué criterio toman los jueces? ¿Y por qué no le piden al Ministerio Público que justifique objetivamente dichas medidas? Bueno, a ver, aquí hay varios puntos. Si son de las tres primeras fracciones que están sujetas forzosamente a control jurisdiccional, hay que pedir forzosamente al juez que analice con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque con independencia de lo que diga la ley, hay protocolos. Y solicitarle, en todo caso, aquí la diferencia es aquellas medidas de protección que no entran a control jurisdiccional y se considera que el Ministerio Público no hace una valoración objetiva, impugnarlas y solicitar al juez de control constitucional, al juez de amparo, que haga uso de estas herramientas de género, para que él, dentro de su concesión, de forma ya directa y específica, indique al Ministerio Público cuáles son las situaciones de forma específica que debe de valorar. Ahora, Masha Casal pregunta, ¿los mismos efectos tienen las denuncias o querellas virtuales? Aquí estaríamos en un supongamos que sí, pero en realidad no. Supongamos que sí porque el hecho de que sea virtual no deslegitima la presentación de una denuncia o querella. ¿Por qué? Porque tienen como finalidad informarle a la autoridad el interés que se tiene de iniciar una denuncia o más bien de pedir a la autoridad que investigue. Sin embargo, por formalidades o criterios administrativos de las fiscalías, se pide que las denuncias o querellas de carácter virtual sean ratificadas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la ratificación no es un criterio de carácter jurídico o de carácter normativo. Estaba previsto en el código, en los códigos de procedimientos anteriores. En el Código Nacional ya no. Sin embargo, se sigue utilizando como una medida donde las fiscalías la utilizan para tener primero el acercamiento y segundo, como digamos, la manifestación de la intención de continuar con la investigación. Entonces, sí tienen los mismos efectos, sin embargo, en la práctica no los tienen por esta práctica de las fiscalías, que no voy a calificar si es buena o mala, porque ahí sí no me corresponde, ni estoy en este medio, pero tienen esta práctica de solicitar la diligencia de ratificación, y ahí es como donde pierden esta eficacia. Esmeralda Barraza pregunta, ¿por qué en un abuso sexual es contra contra menores de edad, los ministerios públicos no ordenan la suspensión de convivencia entre el agresor y la víctima? Bien, aquí la verdad es que desconozco en el foro común por qué no se haga. En materia federal, todos los que me ha tocado ver son abusos contra niños, niñas o adolescentes, pero por gente ajena a su círculo cercano. ¿Cuál sería aquí el tema? Que si es el agresor, como lo dicen las estadísticas, en un 70 al 90% es un familiar muy cercano, se necesita tener una mayor certeza jurídica del vínculo para romperlo por una determinación jurisdiccional, una de carácter ministerial. Ese sería como quizá alguna razón. La verdad es que es muy aventurado sin conocer de forma específica muchos aspectos. Sin embargo, me parece que debería de ser como una medida a decretarse de forma directa. Aquí sí desconozco cuál sea la visión de la Fiscalía en cada uno de estos casos. El único donde lo he visto, lo que se cambió fue la convivencia a que fuera realizada en el albergue que tiene la Procuraduría Local, donde ahí se tenía que llevar a cabo esa convivencia, y ya no de forma personal, sin supervisión de nadie más.
Lolita Delgado Aguilera pregunta, ¿podemos acudir a audiencia de control de derechos una vez que se haya agotado la medida de restricción fenecidos los 60 y 30 días en un tema de abuso sexual infantil, aun cuando se está en espera del dictamen? Aquí, en mi opinión, digo, es un criterio personal, el código diría que no. Sin embargo, me parece que si se demuestra ante el órgano jurisdiccional cuál es el presupuesto procesal por el cual está detenido, que en este caso es un dictamen en materia de psicología respecto de la víctima, por el cual se ha trazado la judicialización de la carpeta de investigación, me parece que sí se puede, o en mi criterio, sí se podría acudir, sí se podría pedir y sí se podría decretar este tipo de medidas, porque habría una demostración real con sustento de por qué hay un retraso en el tiempo, en la temporalidad. Pero pues digo, es arriesgado porque evidentemente estaría fuera de la ley específicamente, pero con un sustento material claro. Que eso es lo que hay que analizar caso por caso. Ezequiel Cruz pregunta, ¿es válido si la providencia precautoria se decreta con material probatorio que fue recabado posterior al cierre de la investigación? Me parece que está complicado aquí, porque por ser una medida de carácter preprocesal o prejudicial, no podría, si son las providencias precautorias previas a la judicialización de la carpeta de investigación, no podría hacerse así. Si ya es posterior, pues estaría dentro de las facultades del juez para mantener la garantía de la reparación del daño. Izcoatl Rivera pregunta si las providencias precautorias no violan el derecho a la presunción de inocencia. Están previstas en la ley para considerarse, porque se considera que violan el principio de presunción de inocencia. ¿A qué voy? Efectivamente, estas medidas van en contra del derecho de presunción de inocencia. Por eso están normativamente previstas y por eso en el derecho penal hay un catálogo específico. Por eso aquí no nos atenemos a la posibilidad de que en el derecho civil se puede jugar, por así decirlo, con las medidas que tenemos y dictar varias. Es cierto, violan el derecho de presunción de inocencia. Por eso tienen que estar previstas en la ley, tiene que haber un catálogo específico y de esta forma ceñirnos a principios de seguridad jurídica. Por eso están previstas en la ley y por eso son tan estrictas y de escasa aplicación. O sea, es correcta la apreciación, pero recordemos que siempre el derecho de presunción de inocencia que está en juego puede ser vencido. ¿Y en qué momento es vencido el derecho de presunción de inocencia? En este caso, con un análisis de la viabilidad de las providencias precautorias. Por eso no pueden ser decretadas, porque sí, por eso son las obligaciones de la autoridad de fundar y motivar. Ya si no estamos de acuerdo en cómo se hizo, ese es otro rollo. Si hay una deficiencia en la forma en la que se decretó, también es otro rollo que se puede impugnar. Sin embargo, sí violan el derecho de presunción de inocencia y por eso hay que vencer una parte de ese derecho para que puedan ser decretadas. Salvador Valdominos, en cuanto a la ley especial, es la ley general de las mujeres de acceso a una vida sin violencia, o también la ley general de víctimas, no la pasemos por alto. Arturo Pérez, ¿quién pide el embargo precautorio o inmovilización de cuentas bancarias? Bien, esto el Ministerio Público o la víctima lo pueden pedir ante el juez. Rosa Ofelia Valadez nos dice, ¿qué hacer cuando la salida del domicilio del imputado es por medio de la fuerza pública? Solo para privar de la libertad y obligarlo a que ceda el 50% que le corresponde como socio de la sociedad conyugal. Bien, bueno, aquí este caso sí está muy complejo, porque ya involucra temas de carácter civil, y me parece que también la defensa le ha encontrado muchas formas como de evitar el cumplimiento. Aquí, ¿qué es lo que hay que atender y qué hay que priorizar? Que hay violencia familiar y que el hecho de que tenga una persona derecho
por ser a la sociedad conyugal, ese derecho es de propiedad, pero al existir hechos que son sancionados como delito por la ley, lo que también existe es un mal uso de ese porcentaje que le otorga la sociedad conyugal. Y que tenga y todos tenemos derecho a la propiedad, pero no tenemos derecho a hacer un mal uso de ella. Digo, como estrategia está muy complicada, pero sí tiene derecho a su 50% por ser parte de la sociedad conyugal, pero también tiene derecho, más bien tiene la obligación de no afectar ese derecho a la propiedad ni hacer mal uso de él. Bien, Lorena González nos pregunta, no porque no se asegura, no porque exista el delito, se asegura que haya una reparación del daño. Un ejemplo. Bien, aquí es a lo que me refiero, ok, hay tipos de delitos que no necesariamente generan una reparación del daño económica. ¿A qué es a lo que voy? Hay afectaciones, sobre todo en materia federal se da esta situación, que hay muchos delitos que afectan bienes jurídicos que no implican una reparación del daño. Digo que me voy a lo más fácil, un delito contra la salud, un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No van a requerir una reparación del daño porque la afectación era una afectación de impacto público, que es sacar el arma de la calle, que ya se hizo, o retirar la droga o las conductas de venta de narcóticos. Es más bien a lo que voy. Ahora, puede ser que en algunos otros delitos la reparación del daño que se pide no sea lo que se solicita. ¿A qué es a lo que voy? Vamos a suponer, hay unas lesiones. Esas lesiones ocasionan un daño, se dictamina, digo, es un ejemplo, se dictamina en 1,000 pesos. Y la víctima va a requerir tal vez 2,000. El ofendido va a querer pagar los 1,000 en los que está cuantificado y se somete a valoración jurisdiccional. Porque hay tesis, son aisladas, pero son muy buenas, de la primera sala de la Corte, donde nos genera una serie de criterios y unos apartados muy específicos de cómo debe hacerse la determinación de la reparación del daño. Y ahí se debe analizar primero si es viable o no. Puede ser que se determine que no es viable por parte del órgano jurisdiccional, o bien puede ser que se determine un punto distinto, basado en que la garantía, que la reparación del daño no necesariamente va acorde con obtener una ganancia, sino con únicamente reparar lo que se ha dañado, o bien hacer una sustitución o restitución, por así decirlo, de aquellos gastos económicos que se hicieron. ¿A qué es a lo que voy? Que hay una víctima de cualquier delito y esta víctima que pues gastó su tiempo en ir a la fiscalía, gastó su tiempo en acudir al juez, gastó dinero en transporte, o gastó gasolina y estacionamientos. Todos estos recursos no necesariamente son demostrables económicamente. O sea, no tengo el ticket del estacionamiento, no tengo la factura de la gasolina, o bueno, pues el camión o el taxi no me expide un recibo. Si acaso, pues el Uber, si me fui en Uber, me va a dejar una constancia electrónica. Pero sí hay una posibilidad donde este tipo de gastos se argumente a su favor, pero si no se argumenta no se le van a reparar. Si no se hace una argumentación específica, si no se le pide al perito en el momento en el que intervenga, oigan, consideren este tipo de gastos, el perito no los va a hacer y entonces no va a haber una reparación del daño. Pudiera ser un caso. La idea es que hay una vinculación una vinculación directa, entre la existencia de un delito y si hay una víctima en que se le debe de reparar un daño, por regla general. Pero puede haber excepciones y son algunas de estas. Y hay muchos delitos que no generan reparación del daño porque su impacto es de carácter social y no personal. Milton García pregunta, en caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de protección de las fracciones 1, 2 y 3, como vuelve a ingresar al domicilio, ¿qué medida puede aplicar el Ministerio Público? Esta me parece que pues la fuerza pública, esto es donde se autorice el ingreso de una persona al domicilio para extraerlo a través del uso de la fuerza pública. Es como la principal que tiene a su favor. ¿No le hablarías así a otra persona?
Bien, Evelyn pregunta, ¿solo el Ministerio Público puede dictar estas medidas precautorias y de protección? Sí, y excepcionalmente en los casos que prevé el código a control jurisdiccional. El licenciado Daniel Escalera dice, si en el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la duración de 60 y prorrogable 60 días, ¿qué podemos hacer cuando el juez dicta una medida mayor a ese término, 1 año? Bien, aquí, como les decía, hay que analizar la viabilidad del sustento material de esta medida. O sea, ¿por qué? Pues porque materialmente puede haber circunstancias que permitan la prórroga. Ahora, si la dictó un juez de control, podemos someterla a control constitucional. Oye, está fuera de este plazo y que quede sujeta. O sea, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Parece que es un campo poco explorado, pero siempre vamos a tener de nuestro lado los medios legales y extraprocesales de control. Esto es, hay recursos dentro de la ley o bien están los medios de control constitucional. Siempre tenemos a ellos la posibilidad de acudir para impugnar estas resoluciones. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga un sustento o que se decrete o que haya una convicción en el juez de que fue lo correcto o fue lo justo y no necesariamente está dentro de lo legal. ¿Por qué? Porque se sale del plazo. Pero podemos someterlo a control de otra autoridad para que ellos nos digan si efectivamente está o no en el plazo y si fue correcto o no. Cualquier jueza o juez de control pues es falible. Y hay autoridades para hacerlo ver. Somos humanos y todos nos equivocamos. Creo que aquí ¿qué podemos hacer? Acudir a otros mecanismos de control para que sea sujeta de revisión, que dentro de la misma ley mexicana está previsto. María Verónica Ríos pregunta, en cambio de medidas es de bajos recursos, no tiene bienes embargados, ¿podría solicitarse la insolvencia económica? Sí se puede solicitar siempre y cuando haya una valoración de carácter, una demostración clara de que no tiene una forma a través del embargo o del aseguramiento de cuentas. ¿Por qué? Porque está sujeto toda persona al derecho al mínimo vital. Entonces hay que acreditar que su circunstancia está dentro de ese mínimo vital. Jaime nos dice, en el delito de abandono de obligaciones alimenticias, ¿cómo puede pedir como providencia precautoria el embargo de bienes del investigado o del imputado? Bueno, digo, por la naturaleza de los delitos federales no conozco mucho del trámite, así como este delito, pero hay que pedirle directamente al Ministerio Público o directamente al juez de control que se decrete porque lo que se necesita es cumplir con una obligación y ya al ser delito, las medidas dictadas por el juez civil o por el juez de lo familiar no han sido suficientes. Entonces ya tenemos ahí un sustento o todo un historial para basarnos en la solicitud ya sea de embargo de bienes, para que, o cualquier medio a través del cual el imputado pueda otorgar recursos económicos. Aquí, digo, hay que analizar el caso, pero me parece que ya tenemos un respaldo jurisdiccional previo de un incumplimiento que seguramente ya se dio ante el juez ante las medidas decretadas por el juez de lo familiar. Fernando nos pregunta, al ser un acto perjudicial, ¿no habría un exceso y violación de derechos fundamentales del imputado? Como decía hace un momento, sí, evidentemente hay una afectación de derechos de carácter constitucional. Sin embargo, todos los derechos de carácter constitucional entran en colisión con otros derechos y son sujetos a análisis. Deben de ser vencidos, por eso la fundamentación y la motivación, donde hace necesario que haya un vencimiento de estas medidas, de esta presunción o de estos derechos a su favor para que tenga una legalidad y un sustento cualquier medida que se dicte, ya sea por el Ministerio Público o que después es sometida a control jurisdiccional. Apolinar Rodríguez pregunta, ¿cuántas veces se puede decretar una medida precautoria en una medida de investigación? En teoría es para que se decreten por una sola ocasión, por de 30 a 90 días, y con la posibilidad de combinar las medidas. En el entendido que, como lo hemos dicho, a veces se decreta de nueva cuenta o por más tiempo,
conforme a las circunstancias ya particulares de cada una de las resoluciones de cada persona, o perdón, del trámite de las circunstancias de cada persona y del trámite de cada carpeta de investigación. Bien, aquí, bueno, Jackie Hernández me aclaraba el punto de que no era el imputado y que había otras personas que intervenían en las afectaciones a la víctima. Dicen, no son familiares, pero son periodistas. Bien, aquí es un caso difícil, pero hay que empezar a buscar la forma en vincular a personas ajenas a los hechos con la afectación de la seguridad de la víctima. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que es difícil que haya como afectación de la víctima y que además sea delito. Ese es específicamente el verdadero problema. Bien, siguiente pregunta de bueno, es un usuario no tiene nombre. En delitos de carácter sexual, cuando existe prohibición de acercarse a la víctima, si se revoca la libertad del imputado, ¿cómo la unidad de medidas cautelares verifica? Ok. Bien, ¿cómo hace la verificación de la unidad de medidas cautelares que no exista prohibición de acercarse a la víctima? Aquí, bien, aquí lo que hay que hacer es, primero, hacer ver la naturaleza del delito por el cual hay un proceso, que es un delito de naturaleza sexual. Segundo, que ese delito ocasiona pone en riesgo la seguridad de la víctima. Tercero, el acudir directamente a la unidad de medidas cautelares en todo caso y exponerles la situación porque sí tienen mecanismos para verificar el acercamiento. ¿Cuál es como el problema? Que al final queda siempre a control de la víctima quién es la que va a informar si hay o no un acercamiento. Por lo tanto, entonces, hay que también informar a la víctima que debe de estar al pendiente, debe de dejar una constancia para que la unidad de medidas cautelares lo sepa. Bien, Masha Cachal ya me puso aquí que por qué dije pobre imputado. Bueno, era un comentario nada más por el contexto. Santos Arias pregunta, ¿las medidas de protección son actos de molestia para la procedencia del juicio de amparo indirecto? Por ser actos fuera del procedimiento, sería bien, como lo comentamos al principio, yo estoy de acuerdo con este criterio. Sí puede ser objeto de amparo porque es un acto de molestia. Esto lo sustentamos no solo en la Constitución, sino también en la jurisprudencia. Solo le reitero que podemos encontrarnos que el juez de amparo considere que no es un mecanismo que había el principio de definitividad o algún criterio por ahí. Se puede encontrar, solo visualícenlo como parte de sus estrategias. Jorge Carrera, al ser de control jurisdiccional, puede comparecer con los traslados de personas detenidas. En cuanto al procedimiento de revisión, bueno, aquí no entendí específicamente el punto. Bien, lo cierto es que cualquier audiencia siempre se lleva a cabo con la persona detenida. La única ahorita con la pandemia y que privilegiamos medios alternos, en algunas ocasiones sí los centros de reclusión tienen algún sistema o lo permiten su uso de sistemas de conexión. Es económicamente más viable para un centro de reclusión conectar a la persona que ordenar un traslado que requiere pues el uso de los medios propios del centro. Citlali Martínez, en tema de abuso, en un caso determinado, el asesor jurídico puede solicitar la suspensión de visita y convivencias. Me parece que es aplicable ya a cada caso y puede ser que sí. Como les comenté, sí vi un caso de foro común y lo que hicieron fue que las medidas, o más bien las visitas fueron bajo supervisión de la autoridad en el albergue que está destinado para ello. Creo que esto ya tiene un poquito más a cada caso, donde puede haber como una especie de posibilidad de darle viabilidad a las medidas y buscar la menor afectación para todos. Topete López nos pregunta, ¿qué medidas se puede tomar en caso de incumplimiento de alimentos? Bueno, esto ya lo habíamos
comentado que hay que hacer valer desde un principio cuál es que tenemos un verdadero incumplimiento y que ya vamos en delito, o sea, ya no nada más un incumplimiento civil o un incumplimiento a un juez de lo familiar, sino que ya estamos en un delito y que solicitamos ya medidas, porque la fuerza pública no le va a pagar los alimentos, necesitamos ya acudir a medidas de carácter económico. Ahora, el usuario no identificado dice, ¿qué pasa si se lleva un procedimiento abreviado y se llega a un convenio para reparación del daño y al momento de la audiencia se retracta la víctima? Bueno, aquí sí está difícil porque en el entendido que el procedimiento abreviado ya hay un acuerdo entre todos. Es cierto que el código dice que es entre el Ministerio Público y defensa quienes llegan a este acuerdo, pero en estos delitos forzosamente la asesoría jurídica y la víctima están de por medio. Si la víctima no está de acuerdo, recordemos que en el procedimiento abreviado solo puede oponerse en términos, creo que es el artículo 204, donde dice que se va a oponer respecto a la reparación del daño. Entonces, si ya hay un acuerdo en cuanto a la pena, pues el imputado accederá a esta pena generalmente reducida, pero la víctima únicamente puede alegar ya cuestiones de reparación del daño. ¿Por qué? Porque se privilegiaría este punto. Si ya está en el procedimiento de arreglo como tal, se retracta, digo, podrían hacerlo ver ante el juez, sin embargo, ya están limitadas sus facultades, porque él obtendría a su favor una sentencia condenatoria de que podía ser ejecutable el contenido económico. Jackie Hernández dice solicitar que no conviva. Era respecto del punto, es el de la convivencia familiar. Solicitar que no conviva con el progenitor por un tema de abuso sexual a través del juez de lo familiar con copia autenticada. Muy buena solución. La de la convivencia es pedírselo al juez de lo familiar porque tiene el conocimiento previo del asunto, claro está, e integrarlo a la carpeta de investigación. Bueno, muchas gracias, Jackie Hernández, por esta aportación. Rosofelia Valadez pregunta para asuntos de adultos mayores, que son personas vulnerables, ¿qué ajustes para no dejarlos en la calle para su desalojo? El ajuste sería, hay las instituciones públicas, generalmente lo que dependen ahorita de la Secretaría del Bienestar o lo que son las Secretarías de Desarrollo Social de las entidades federativas, generalmente tienen albergues donde las personas no van a padecer de este tipo de problemas. Otro usuario no identificado es para casos son niños que no están obligados a la reparación del daño, y puede llamarse como terceros obligados a los padres del menor, a Jorge Enríquez. Sí, efectivamente, porque recordemos que el hecho de que los niños, niñas y adolescentes son personas no responsables desde el punto de vista legal, sí hay personas que son responsables desde el punto de vista jurídico, como son los tutores o sus padres o tutores. Gabriel Arce, la causa penal para el imputado es de restricción de no acercarse a la esposa de un delito de violencia familiar decretada en un juicio familiar, que así para no incurrir en una violación a la restricción que le fue impuesta en la causa penal. Bueno, pues primero no acercarse y segundo, si es un tema de convivencia obligada por temas familiares, ya sea, digo, desde lo más sencillo que es grabar cualquier encuentro que se tenga. La otra es pedir la intervención de la autoridad y aunque no es el lugar más idóneo o más bonito como es el albergue, vámonos al albergue y ahí hay observadores de las autoridades que nos pueden garantizar que no es un incumplimiento de la medida ya decretada, que no se pretende ocasionar un daño más allá a la víctima, en este caso a la esposa, y que, o sea, el tema no es dejar garantizado jurídicamente que no se trata de ocasionar un daño. Jorge Carrera, ¿puede un órgano jurisdiccional de segunda instancia dictar una medida de protección cuando se resolvió a favor del imputado o imputado? No, porque aquí ya tendríamos una resolución distinta que garantizaría que lo único que necesitamos es esperar a que sea ejecutable para hacerla efectiva. Entonces, aquí sí ya no, las medidas ya estarían ya fuera del alcance. Sobrevivir, las medidas de protección pueden ser solicitadas directamente al órgano jurisdiccional. No, siempre ante el Ministerio Público. Aquí, digo, les voy a compartir un pequeño
Es un documento, es este documento llamado Guías de Protección de Audiencias Penales. Permítame tantito, es que quiero, ya. En este documento, aquí, están todas las posibles guías de conducción de audiencia que pudieran presentarse. Y justo aquí también, digo, no es que yo ande vendiendo libros, porque aparte no se vende, sino es un documento de carácter que fue creado. Aquí tenemos cómo la intervención, siempre del órgano jurisdiccional, deriva de una intervención del fiscal. Digo, este es un ejemplo, este documento existe en electrónico, es descargable en la página, por lo menos la del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahí también les puede orientar sobre cómo solicitar las medidas cautelares, perdón, las medidas de protección y las providencias precautorias. Tiene todo el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a audiencias, así como cuestiones para proceso penal de adolescentes. Les digo, no es que ande vendiendo libros porque no lo vendo, pero este documento es un material muy valioso que fue creado y aquí nos orienta un poquito más, de forma más esquemática. Antonio Avendaño pregunta, ¿el Ministerio Público puede decretar y ordenar la separación del domicilio inmediatamente en caso de... Ok, eso es lo que habíamos comentado. Aquí el tema después cuando no se quieren salir o no se pueden salir. Muchas gracias por la aportación, Antonio. Norma Hernández nos pregunta, ¿por qué el Ministerio Público solo proporciona la carpeta al abogado defensor y al abogado de la víctima por parte del Estado no? Bueno, aquí esto, bien, Norma Hernández, pues va contra el artículo 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque las víctimas ofendidas tienen en todo momento acceso a todos los registros de la carpeta de investigación. Pues aquí no sé, digo, no solo son parte, no solo van a coadyuvar en la investigación, sino que además tienen acceso total. Manuel Gómez, en cuanto a la reparación del daño del delito de lesiones, la víctima requiere intervención quirúrgica, pero no se ha realizado por falta de recursos. El imputado está obligado a otorgar el medio económico para realizarla. La respuesta inmediata es sí. Así, si no tiene, una vez que tenga acceso a una institución de carácter pública que haga la cirugía, de no ser así, es la obligación de, primero, pedirle a los peritos que hagan una cuantificación económica para que tengamos un sustento, después solicitar una garantía equivalente a esto. Les pongo un ejemplo, así lo vi, en una persona que sufre lesiones, se hace una intervención jurídica y no una intervención quirúrgica, perdón, pero no queda bien y la persona responsable se le determina un monto. Como estaba vigente todavía el proceso, el imputado lo que hizo fue otorgar un cheque como garantía de que en cuanto obtuviera resolución favorable, se cobrara ese cheque para que operaran a la persona. Así sucedió, nada más que el monto fue, bueno, lo que esperaron fue un debate en cuanto al monto de la garantía otorgada. Pero sí puede ser posible, pero pida primero un dictamen donde se haga una estimación de la cuantificación de la cirugía y tener un sustento objetivo de cuánto podría ser la garantía que pudiera aportarse por parte del imputado. Bien, aquí Ricardo Coyoc es una persona detenida por prisión preventiva oficiosa, solicita licencia en su trabajo en una escuela sin goce de sueldo. Sale la sentencia y lo absuelve. Pasado el tiempo, regresa a su centro de trabajo para ser registrado y el patrón no se lo permite. Bueno, aquí es un tema eminentemente de carácter laboral y administrativo. Desconozco específicamente, pero creo que tendría que iniciar un procedimiento. No sé si ante la autoridad administrativa. La verdad es que sí desconozco específicamente, no me aventuro a dar una respuesta. Pero desde el punto de vista penal, debió de ser reintegrado porque tiene una sentencia absolutoria. Verónica Ángeles, en cuanto a las circunstancias del mínimo vital, bueno, esto es una tesis aislada de la Suprema Corte y así búsquenla, póngale entre comillas mínimo vital y ahí viene toda una descripción de cuáles son las características o
más bien el concepto y su desarrollo del mínimo vital que hizo la Suprema Corte como derecho humano, porque no está en la Constitución, sino que hace es un desarrollo de carácter académico de parte de la Corte de qué es el derecho al mínimo vital, por qué es un derecho humano y cuáles son sus características. Entonces, no se queden en la tesis, sino que váyanse a la ejecutoria donde hacen todo este estudio. Rey Martínez, cuando delitos de violencia familiar se le señala fecha para audiencia de medidas de protección y hacerlas efectivas 5 días después. Son pertinentes y correctos. Aquí lo que hay que verificar es que si es un requisito procesal, que la solicitud de audiencia sea dentro del plazo de 5 días a que fueron solicitadas. Y si no, hay también pues, hay un derecho como defensa de controvertirlas, de que hay una irregularidad en su solicitud, aunque sea formal, pero hay que someterlo a debate. Víctor Sedena, como institución, después de haber realizado un pago como reparación del daño por el delito de homicidio, aún puede continuar el proceso o debiese quedar el procedimiento abreviado. Es un delito de carácter doloso. Bien, si hay un procedimiento abreviado, como su nombre lo dice, en el procedimiento abreviado se acaba el proceso. Y la reparación del daño, según el acuerdo que se haya tomado con quien haya fungido como víctima o su representante. Ahí sí, la ventaja del procedimiento abreviado es que hay un acuerdo y se deben de coger ese acuerdo y no salirse de él. Sergio Pérez, el Ministerio Público tomó conocimiento de una denuncia de violencia de género cuando la víctima estaba en estado de gestación y estado de riesgo. Solicitó la canalización al centro de mediación cuando se supone que no debió porque existía violencia física y psicológica, pues hubo intento de homicidio por estrangulamiento. Este tipo de resoluciones sí deben de combatirse a través de control constitucional, porque efectivamente el juicio los procedimientos iniciados por violencia intrafamiliar no tienen derecho a salidas alternas ni todo ello. Bien, mi exposición en su momento fue muy corta con la finalidad de contestar preguntas. Agradezco que hayan preguntado. Espero haber resuelto la mayor parte de sus dudas y agradezco a Luna, que son los organizadores de este tipo de capacitaciones. Capacitación. Sí. No, al contrario, gracias a ustedes. Por ahí acaso de ver que Alejandra Prado mandó el documento de las guías judiciales de conducción de audiencias penales. Le agradezco mucho, es muy útil, es muy útil y les puede dar ya un panorama más amplio en cualquier tipo de audiencia. Muchas gracias de nueva cuenta al despacho Luna. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Pues obviamente queremos agradecer a nombre del doctor Luna a todos los presentes el tiempo, conocimiento obviamente sobre este tema de gran interés. Esperamos poder tenerlo más adelante para revisar algunos otros temas como medidas cautelares, el tema de la convencionalidad, algunos temas que pues obviamente suenan con mayor fuerza. No sé si esté de acuerdo, podemos ir revisando las agendas y nos ponemos de acuerdo para ver si podemos más adelante tenerlo. Tuvimos en audiencia cerca de 350 personas, ahorita son 310 participantes, es un público grande, pues obviamente tanto para el norte como para el sur del país, de diferentes estados, gran alcance. Por otro lado, su señoría, si está de acuerdo, pues en lo particular revisamos, esperemos nos pueda dar una nueva ponencia. Medidas cautelares, si está de acuerdo, podemos ir revisando. Muy bien, muchas gracias. Igualmente el video se va a subir a YouTube. Más tarde les mandamos la liga. Igualmente para quienes deseen la constancia de participación, por favor, mándenos su información al grupo y se las mandamos con mucho gusto. Vamos trabajando. No sé si alguien muchísimas gracias. comentario. Muchísimas gracias por el apoyo, por la oportunidad de aprenderle. Es un honor haber tomado la capacitación con usted. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, su señoría. Gracias, señoría. Muchas gracias. Honor. Buen domingo para todos. Gracias, saludos a todos. Gracias a Gracias todos. y buen Gracias, domingo para señoría. todos. Muy amable. Muchas Buenos días gracias. a todos. Gracias, señoría. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señor juez. Muy bien. Gracias, excelente día. Gracias, Gracias, doctor Luna, por Gracias, estas señoría. conferencias. Gracias. Gracias, señoría. Gracias, Gabo. Gracias a todos por este día. Gracias, señoría. Muy buen día a todos. Gracias, licenciado Gabo Luna. Compañeros, Excelente domingo a todos. tenemos una Gracias, su ponencia. señoría. Gracias, doctor Luna. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué dice Ángel? Como Licenciado yo, Ángel, no ¿qué se dice? escucha porque yo Compañeros, estoy tenemos poniendo, una, pero otros tenemos no una escuchan. ponencia en 1 hora con un juez también de aquí de la Ciudad de México, un gran jurista. Los invitamos a todos. En 1 hora. Descansamos 1 horita para desayunar y todos bienvenidos. Aprovechemos esta oportunidad Vale. y esperemos poder contar con su presencia. 1 horita, empezamos a las 12, de 12 a 2. Nos manda la liga. Claro que Por sí. Estamos la Para liga. la liga, por Gracias. favor. Provecho. Claro que sí, señora la liga, estamos presentes. Provechito a todos. Gracias, Angelito. Ahorita Nos nos vemos vemos al nuevamente. ratito. Gracias, Nos vemos mándenme en pues, una la hora, liga, por gracias. favor. Yo, para que me tomen en cuenta. ¿Mm? No, hombre, qué cosa tan... Licenciada Alejandra Prado, por si puede proporcionar la información de la guía al grupo del WhatsApp. Licenciada Luna, A sus órdenes. ahí está. Saludos Bien, desde pues. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Yo ahorita ando en Zacatecas, por eso me desconecté un poquito, pero a la orden. Aquí Ando en estamos, Lick, a sus Zacatecas. órdenes también. Gracias. Saludos. Abrazo, amiga.